El presidente de la Organización Internacional UNO América, el venezolano Alejandro Peña Esclusa, llegó a Honduras para presentar su nuevo libro, El Foro de Sao Paulo, una amenaza continental. La obra trata sobre cómo se fundó dicho foro, la influencia que ejerció en la Organización de Estados Americanos OEA, bajo la presión del presidente de Venezuela Hugo Chávez y sus aliados en la crisis nacional. Peña Esclusa decidió dedicarle el libro a los hondureños que defendieron la democracia. En él narra cómo sucedieron los hechos realmente en Honduras los últimos 6 meses del 2009. El ex candidato presidencial venezolano habló con la prensa sobre la amenaza que aún enfrenta Honduras y el descenso que está teniendo el mandatario Hugo Chávez políticamente. El libro, que se llama El Foro de Sao Paulo, una amenaza continental, acaba de salir de la imprenta en Bogotá. Este es el segundo país en donde lo presento, Honduras, y está dedicado al pueblo hondureño. De hecho, la dedicatoria dice textualmente lo siguiente: al valiente pueblo hondureño por defender su democracia con tanta firmeza y determinación frente a las presiones más abominables. El Foro de Sao Paulo explica por qué Honduras, que tomó una decisión muy natural y muy normal, impedir que el expresidente Zelaya violase la Constitución, por qué ocasionó tanto lío. ¿Por qué tantos poderes se movilizaron para decir que en este país no había democracia? Y la explicación de eso subyace en una estructura continental creada por Fidel Castro y Lula da Silva, y a la cual pertenece Hugo Chávez y Evo Morales y Daniel Ortega y las guerrillas colombianas, una estructura que se llama el Foro de Sao Paulo. Y este libro, El Foro de Sao Paulo, una amenaza continental, explica con detalle en qué consiste esa organización. El plan del Foro de Sao Paulo para tomar el control de Honduras estuvo basado en un proyecto que funcionó con éxito en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Colocar a un presidente y desde la presidencia, desde la cúpula del poder, modificar la Constitución, secuestrar los poderes públicos y permanecer perennemente en el poder, con una especie de dictadura. Ese plan en Honduras fracasó, pero existen otras maniobras, un plan B, llamémoslo así, que consiste en fomentar grupos irregulares, invadir fincas productivas, atacar diplomáticamente, atacar jurídicamente, atacar mediáticamente, lo que la guerrilla colombiana llama la combinación de todas las formas de lucha. Ese es el plan B del Foro de Sao Paulo para Honduras, y uno de los objetivos de mi viaje es explicar cómo eso funciona para impedir que tenga éxito. Desde el punto de vista mediático, los ataques y las mentiras que hay hacia este país, por ejemplo, diciendo que aquí se violan los derechos humanos o que cada semana matan a 2 o 3 dirigentes de la resistencia, o ataques jurídicos, como por ejemplo las acusaciones que recientemente han introducido contra Honduras en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o ataques políticos de todo tipo, diplomáticos, impedir o no invitar al presidente Porfirio Lobo Sosa para que vaya a la cumbre de Río en Cancún o a la toma de posesión de Piñera en Chile. Son una cantidad de acciones, de todas ellas la que más me preocupa es la invasión de fincas productivas, porque da la impresión que hay una estructura internacional detrás de eso que muy podría estar vinculada al Foro de Sao Paulo, y lo digo porque el mecanismo se asemeja al comportamiento, el discurso, a operaciones similares en otras partes del continente. Creo que la UAN, para mí, si no se pone un coto utilizando la ley y la Constitución a esto, podría ser el inicio de un movimiento sin tierra como el que ya existe en Brasil. Y yo estoy seguro que el Foro de Sao Paulo, al enterarse de la existencia de este tipo de maniobras, si es que no está ya por detrás de ellas, la va a utilizar para fomentar un foco de subversión en este país. El Foro de Sao Paulo alcanzó su máxima expresión el año pasado, tuvieron una derrota muy grande en Honduras y han empezado a perder espacio, perdieron las elecciones en Panamá, perdieron las elecciones en Chile, todo indica que las van a perder en el Brasil. Además, gobiernos como el de Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega ya tienen años haciendo gestión de gobierno y les ha ido mal, por lo tanto ya comienzan a palpar el rechazo popular, y en mi opinión, dentro de unos 2 años el Foro de Sao Paulo va a estar totalmente disminuido, si no neutralizado, y por lo tanto Honduras va a tener mucho menos adversarios internacionales.
Eso no significa que hay que estar tranquilos, porque una bestia herida es peligrosa y me da la impresión de que Chávez y sus aliados, al verse derrotados, van a fomentar la violencia en toda la región. Creo que hay una serie de acontecimientos y de problemas acumulados como el desabastecimiento, la inflación, la crisis internacional por su forma de gobernar, pero también, sobre todo, por la crisis eléctrica, el suministro de electricidad, el colapso eléctrico que se avecina, el colapso de los servicios de abastecimiento de agua. Un país petrolero que tiene crisis energética, un reservorio de agua que hay racionamientos de agua, un país rico donde es la inflación más alta, unos ingresos gigantescos y donde sigue habiendo pobreza. Estas contradicciones, más la inseguridad, convierten al gobierno de Chávez en un gobierno inestable y, en mi opinión, antes de las elecciones presidenciales del año 2012 podría haber un cambio de gobierno, no por la vía electoral, pero sí por la vía constitucional. Bueno, hay dos presidentes que pertenecen al Foro de Sao Paulo que ya han marcado distancia con Chávez. Uno es Mauricio Funes en El Salvador y otro es Pepe Mujica en Uruguay, y lo hacen porque se dan cuenta que Chávez está en caída libre, que se está hundiendo. No lo hacen porque no tengan afinidad ideológica, sí la tienen, pero se dan cuenta que Chávez y sus aliados se están hundiendo. Y lo mismo está ocurriendo con Rafael Correa, que está haciendo un intento por desvincularse del proyecto chavista, aunque hace un año estaba muy abiertamente identificado. Pero tienen el olfato como para darse cuenta que ese Titanic se está hundiendo y están buscando un bote salvavidas rápidamente. Como ciudadano extranjero, a mí realmente me cuesta y no debo pues opinar sobre el gobierno del presidente Lobo, sino manifestar mi respeto hacia las instituciones y hacia la forma de gobierno y sus gobernantes aquí en Honduras. Yo sí me atrevo a recomendar de la manera más respetuosa que el énfasis de todos los gobiernos latinoamericanos debe ser hacia generar estabilidad, desarrollo, gobernar para los ciudadanos, y las presiones externas no ponerlas tanta en tensión, aunque sean muchas, porque esas presiones, en la medida que el Foro de Sao Paulo vaya debilitándose, cosa que va a ocurrir, esas presiones también van a ir desapareciendo. Para mí la amenaza más importante, aparte del Foro de Sao Paulo, es que la pobreza, la injusticia social, todo eso que son realidades que se viven en América Latina, son aprovechadas por los grupos irregulares para justificar su existencia. De allí que la primera prioridad es fortalecer la propiedad privada, la inversión, el desarrollo económico, el trabajo. Y llega un momento en que un gobierno puede decir, mire, ya dejen de presionarme, ya nosotros hicimos todo, ya hubo elecciones, ya todo se normalizó, ahora hay que dedicarse a generar trabajo y riqueza porque hay problemas concretos de pobreza y de injusticia social. Creo que en América Latina debe desarrollarse un esquema a través del cual los políticos sean ejecutores de un proyecto nacional en que participa toda la sociedad civil, empresarios, academias, gremios, que definan un plan para el futuro, digamos de aquí a 30 años, y que los gobiernos de turno, los partidos, los políticos, inclusive los presidentes, sean los ejecutores de ese plan. Y no podemos dejar que los partidos políticos sean los únicos que tengan el peso de la responsabilidad. Así como la sociedad civil ha estado activada en problemas como el que ustedes tuvieron, también hay que activarse para fomentar el desarrollo y para plantear proyectos a futuro. Zelaya se ha desenmascarado como empleado a sueldo de Hugo Chávez, con aviones de PDVSA a su disposición para viajar y seguir, como lo hizo recientemente en Venezuela, decir falsedades sobre lo que ocurre en Honduras. Es decir, Chávez no se va a quedar tranquilo hasta tanto no tenga el control de Honduras. Yo creo que no lo va a lograr, pero es importante saber que es un enemigo que sigue allí perjudicando a la democracia y a los intereses nacionales de los hondureños.